Asambleísta, qué gusto saludarla. Justamente esta mañana el presidente ha hecho un tuit donde no queda claro, pero sin embargo es bastante sugerente, dando tres nombres que dicen este camino lo encabezan personas que no le den favores a nadie: Anabela Sin Nacional, Nils Olsen Guayas, Diana Salazar Pichincha. ¿Serían estos nombres de una posible gente que lidere una constituyente? Sí, el presidente el día de hoy se lanzó tremendo tuit, ¿no? Que todo, tremendo X, que todos lo hemos visto. En efecto, pues el presidente tiene varios perfiles que están encabezando, entre ellos ya lo ha mencionado y lo ha hecho públicamente. Hay tres perfiles que encabezarán, porque recordemos que ahora se aprueba el 16 de noviembre el hecho que se dé esta asamblea constituyente para que se creen para que estén los perfiles para crear esta nueva constitución, este nuevo marco jurídico. Y el presidente, como es también el presidente de Acción Democrática Nacional del partido político, pues evidentemente ha puesto estas cartas, digamos, por así decirlo, en la mesa. Sin embargo, nosotros igual... la verdad, orgullosos también de poder tener personajes como ellos, liderando a Anabel Asín. Bueno, Diana Salazar las conocemos, fue fiscal general, así que conocemos su trayectoria también. Sin embargo, no hay que alejarnos del propósito y el trasfondo de esta consulta popular, y es evidentemente dotar de un marco jurídico, y lo he dicho antes, incluso aquí mismo en otras entrevistas, la importancia de dotar de un marco jurídico que esté en sintonía con los desafíos que el Ecuador está pasando. Entonces, hay todas las preguntas de la consulta tienen una sincronicidad, desde el mismo hecho, por ejemplo, de las bases extranjeras en temas de mecanismos de cooperación internacional, hablando por ahí. El segundo, que es el financiamiento, eliminar el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Porque hablemos que hay dos tipos de financiamiento. Es el de fondo partidario, el del fondo permanente y el de fondo promocional. Hay gente que los confunde. Entonces he escuchado, por ejemplo, a ciertos politólogos o a ciertos expertos, eruditos, me imagino, para pronunciarse y dar su criterio, y hablaban de que es que no les dan el financiamiento a los partidos políticos para hacer campaña. Eso no es, porque en ninguna parte de la norma es. Por supuesto que no estamos hablando de que directamente le están dando dinero a los partidos políticos para campañas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? El Código de la Democracia es claro y establece que este fondo que se asigna, que son 4 millones de dólares, asigna al Estado a los partidos políticos. Hay 232 partidos políticos, 232 organizaciones políticas aproximadamente, de las cuales yo se lo juro que les pregunto a cada uno de ustedes y ustedes me van a decir contados con las manos 10. Esa es la realidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que vemos en la práctica muchos partidos políticos que tienen vida jurídica, primero que solo aparecen, que son partidos de alquiler y que solo aparecen en las papeletas en los procesos eleccionarios. Y segundo, mantienen su vida jurídica incluso con una votación inferior al 1%. Entonces, ahí es cuando hay que repensar que de esos 4 millones de dólares anuales, y se ha asignado ya más de 91 millones de dólares, de esos 4 millones que se asignan anuales, donde realmente deben estar designados o asignados a título personal, lo hemos compartido públicamente. Hay sectores como seguridad, por ejemplo. Nuevamente hablamos de seguridad porque representa una provincia sumamente peligrosa, pero otros sectores como salud, como educación, como vivienda, en fin, o sea, la idea es ser estratégicos con el dinero y evidentemente pues este financiamiento a los partidos políticos no es una forma tan inteligente de asignar los recursos. Y estas preguntas, insisto, tienen sincronicidad. Ahí viene la pregunta que más del 70% de la población quiere y desea, que es justamente la reducción de asambleístas, ¿no? Que incluso, dicho sea de paso, tiene tanta sincronicidad, porque recordemos que en la misma Constitución muchos ciudadanos saben qué es lo que piden: mejorar la calidad de asambleístas. ¿Cuál es la respuesta?
los problemas son estructurales. Es la misma constitución que nos prohíbe, por así decirlo, hay un candado donde te establece requisitos mínimos y básicos para poder ser asambleístas. Entonces, por más que como asambleísta, por así decirlo, tengamos una muy buena voluntad o el presidente de la República, si la norma suprema, porque recordemos y no me voy a poner con tecnicismos aquí, si la norma suprema, de acuerdo a la estructura, la Constitución de la República es superior a todo, es superior dentro de la pirámide, ¿verdad? Por supuesto que hay que subsanar temas de fondo y esta consulta popular está encaminada a subsanar temas de fondo en general, estructural, orgánicos que regulan el país. Asambleísta, una última pregunta por mi parte. Es bastante corta, sobre todo con una pregunta que ha sido ambigua por las declaraciones entre el CNE, lo que está publicado, y también las declaraciones de algunos asambleístas, permítame decirle. ¿Es bases militares extranjeras o únicamente bases extranjeras? Porque de esto se ha generado todo un debate. Las bases son bases extranjeras porque el espectro es mucho más amplio. ¿Qué es lo que sucede? En respecto a las bases extranjeras como mecanismo de cooperación internacional, no solo estamos hablando de que llegarán personal aquí al Ecuador, por así decirlo, y no solo estamos limitándolo a los Estados Unidos, en general estamos hablando de un mecanismo de cooperación internacional enfrentándose contra la billetera del crimen organizado. Estamos hablando que el crimen organizado no escatima, no limita sus recursos, al contrario, cada vez más inyecta sus recursos y tener estos mecanismos de cooperación internacional para poder combatir este enemigo en común, como lo es el crimen organizado. No solo estamos hablando de personal, estamos hablando de equipo tecnológico, estamos hablando de información también, porque estamos hablando de crímenes o delitos transnacionales. Estamos hablando de incluso el tema de infraestructura. Entonces son varios elementos que se suman a esta pregunta que básicamente radica en un mecanismo de cooperación internacional. ¿Por qué es tan importante la cooperación internacional? Porque, por ejemplo, hablando del delito de narcotráfico, el delito de narcotráfico tiene varios puntos neurálgicos, entre esos no solo el país que lo hace, por así decirlo, y quien lo vende, sino el país que lo recibe, el país que recibe el daño, por así decirlo. Entonces, eso es parte del seguimiento del delito y por eso es tan importante que tanto el país, por así decirlo, que exporta la droga y el país que recibe el daño, que recibe la droga, son los dos países que estarían encaminados o aunando los esfuerzos en todos los sentidos, desde mano de obra, por así decirlo, con equipamiento, con tecnología, con información, con infraestructura. Es una dotación integral, por así decirlo, concretamente, de herramientas que nos permitan combatir al crimen organizado. Muchísimas gracias. Carla Larrea continúa la entrevista. Carla. Muchísimas gracias. Buenos días, asambleísta. Retomando la pregunta que acaba de hacer mi compañera Cecilia, quisiera decirle algo. En la pregunta nos habla claramente, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera, reformando parcialmente la Constitución de conformidad al anexo de la pregunta? Yo quisiera saber si nos pueden explicar, los ecuatorianos que están viendo en este momento, cuál es la diferencia de tener una base militar, como se está planteando en la pregunta del referéndum, a los acuerdos de ayuda que está, por ejemplo, que tiene Colombia, sin necesidad de ser bases militares per se. Entonces quisiera que nos explique cuál es esta diferencia y qué límites tendría el Ecuador y cuáles serían las atribuciones que pueda tener una base militar en nuestro país. Bueno, como usted lo ha mencionado, tanto Colombia como El Salvador, por ejemplo, tienen estos mecanismos de cooperación internacional. ¿Y cuál es la diferencia? Y es que una de ellas, aunque aquí establece las dos, pero una de ellas y la que nosotros estamos defendiendo, lo que pasa es que, insisto, de verdad hay tantos atrasapueblos que se agarran de bases de la palabra militares para poder vender la narrativa de ceder soberanía.
soberanía, o más que ceder, vender nuestra soberanía. Incluso hasta siguen incluyendo Galápagos. Galápagos, cuando el presidente públicamente lo ha dicho que Galápagos no se va a tomar en cuenta o no será un centro donde estaría una infraestructura, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia? Es claramente el hecho de que en las bases militares solo estamos hablando de personal o contingente humano, y las bases extranjeras estamos hablando de básicamente una cooperación con un espectro muchísimo más amplio. Insisto, hablar de esta cooperación no solo estamos hablando de ayuda humana, por así decirlo, sino en general. Para poder combatir el crimen organizado se necesitan varios elementos. Tienen que definirse y aunar varios elementos. Entre esos es sumamente importante el tema tecnológico, por ejemplo, en el tema del avance de manta, cómo los radares son tan importantes, la información que pueda dotar otros países que reciben y que migran la droga, el resultado de otras acciones que otros países ya están investigando, por ejemplo, desde la función judicial. Entonces, son todos estos elementos que deben coadyuvar para poder mitigar o combatir el crimen organizado a través de estos delitos como el delito del narcotráfico. Y esa pregunta, pero insisto, toda esta pregunta, tanto el tema de las bases extranjeras como el financiamiento de los partidos políticos, e incluso la pregunta de la Asamblea Constituyente, tiene una sincronicidad o tiene una coherencia y sintonía entre ellas. Porque lo que pretendemos aquí es, de todos estos candados constitucionales, que usted lo tiene muy claro, la idea es poder readecuar este marco jurídico para poder subsanar temas orgánicos o de fondo. ¿Y qué son los temas de fondo? Los temas de fondo es lo que, en pocas palabras, la ciudadanía, y vamos a hablar aquí de una manera muy coloquial para que la ciudadanía pueda comprender cuál es el trasfondo de esto, es que, por ejemplo, en temas de la función judicial, el día de ayer en la provincia de Los Ríos aprendieron a 4 delincuentes, y digo delincuentes porque lo aprendieron en delito flagrante con drogas y con armas. ¿Qué sucede? Haciendo los recorridos, me dicen asambleístas, ya salieron libres. ¿Cuál es la realidad? Ese es el resultado de las problemáticas que tenemos de una constitución que nos ata de manos también como asambleístas, porque a nosotros nos exigen y nos dicen, asambleístas, deben haber delitos más graves o más fuertes para el violador, para el extorsionador, delitos que aquí al menos en la provincia de Los Ríos y provincias como Guayas, por ejemplo, El Oro, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, son provincias que tienen mayoritariamente un incremento. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la respuesta? No podemos y estamos atados de manos porque la Constitución, insisto, nuevamente, yo les tengo que decir a ellos que la Constitución es como la Biblia, regula todo. Entonces, la Constitución ya nos prohíbe, porque si yo, por ejemplo, quiero poner, o como en calidad de presidente de la Comisión de Justicia, de acuerdo a la mesa técnica, queremos agregar al Código Orgánico Contra el Penal que se eleve las penas, de acuerdo a la dosimetría penal, que se eleven las penas, por ejemplo, de la extorsión o del asesinato o de la violación o estos delitos que son sumamente mediáticos y sensibles para la ciudadanía, que haya penas más fuertes y firmes. No podemos. Esa es la realidad, porque la misma norma en la Constitución, con su hipergarantismo, y la misma norma y la misma el Código Orgánico Contra el Penal que regula la conducta humana, te dice es que lo máximo de la pena es 40 años. Entonces, si usted tiene una hija que ha sido vejada, ultrajada y violada, entonces, por supuesto que como ciudadana que ha recibido ese flagelo, quiere que el delincuente no le ponga la mínima pena, porque es que eso es lo que pasa en el proceso penal. Entonces, pongo este ejemplo como una figura de cómo estamos supeditados o atados a estas limitaciones que tiene la Constitución, que en ese momento probablemente esa Constitución servía en el 2008, pero ahora, primero que tenemos enemigos en común clarísimos, crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal y otras evoluciones en temas económicos, por así decirlo, que deben adecuarse a esta nueva realidad que vive este Ecuador del 2025. Me gustaría también saber desde su expertise hacia dónde van a ir los cambios en la parte judicial. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno? ¿Qué nos propone al respecto? Porque vemos que hay varios problemas por parte de los jueces, pero también debe existir una independencia en los poderes.
Correcto. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene el gobierno? Porque ya también, hablando de independencia de poderes, podemos tomar en cuenta lo que pasó con la Corte Constitucional, en donde el propio gobierno salió en una marcha en contra de un miembro de su propio Estado. Entonces, sí me gustaría saber, y creo que los ecuatorianos nos tenemos que saber, cuál es su visión al respecto de la justicia y la independencia de poderes que se necesita en el país. Bueno, puntualizando, en efecto, cuando sucedió el tema de la Corte Constitucional, que muchos ecuatorianos, muchísimos ecuatorianos estuvimos en desacuerdo, pero respetando la institucionalidad. Nosotros, al menos a título personal, reconocemos que, y como gobierno se reconoce que hay órganos de control, como el máximo órgano de control constitucional. Entonces, en ese mismo sentido, la idea es continuar respetando el Estado de Derecho. Eso no se va a tocar. Eso es lo que nos convierte como tal en país y estructura, digamos por así, en una estructura social. En todo caso, se plantea y obviamente se respeta que exista este órgano de control constitucional. Debe haber, debe existir y evidentemente también puntualizar que los problemas de la justicia, de la politización de la justicia, es que hay que ser muy claros, de la politización de la justicia nace la Constitución del 2008. No sé si usted conocerá, la Constitución del 2008 es la que divide la función judicial en la parte administrativa y la parte jurisdiccional. ¿Qué sucede? Utilizaron el Consejo de la Judicatura como un botín político para poder utilizar a jueces, a fiscales, a defensores a su gusto. Y ese fue el principal problema de la función judicial. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que la función judicial sea una sola. No tiene que haber una división ni tanto administrativa. Estoy de acuerdo que la función judicial debe ser una sola. No deben haber divisiones, no deben haber politizaciones y esa es una verdadera independencia. Si hablamos de independencia, hablemos desde su estructura. Cuando hablamos de independencia, no es esta división que se creó, orgánica, que se creó con la Constitución del 2008 y que ahora vivimos las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? De jueces, que hay jueces de bolsillo y que lo hemos visto en la realidad del sistema judicial, ¿no? Entonces, yo creo que hay que propender primero, insisto, con estas reformas o de esta creación de esta nueva constitución principalmente es crear un marco jurídico general que vaya a reestructurar y hacer esta reingeniería a la parte orgánica de la Constitución. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que realmente vaya en defensa al ciudadano y no sea una herramienta para que el crimen organizado lo utilice para continuar perpetuando sus delitos, que es lo que se ve actualmente. En la provincia de Los Ríos, insisto nuevamente porque represento esta provincia, que es la cuarta provincia más poblada, y no está muy alejada de la realidad de la provincia de Guayas, por ejemplo, que es una de las provincias también más peligrosas dentro de la hoja que establece el ministerio. Entonces, con esos números que tenemos nosotros, por supuesto que debemos ser más conscientes de cómo se van a reestructurar y de qué manera van a estar encaminadas, sobre todo esta función y las otras funciones, que vayan entre ellas aunando los esfuerzos, respetando su institucionalidad e independencia. Rosy, buenos días. Carla, buenos días. Buenos días, Eduardo. Disculpe, yo sé que parece que estuviéramos en la legislatura. Les pongo un punto de orden para que mis compañeros también pregunten, que están aquí, y yo. Rosy, gusto de verla, Carla también. Qué gusto. Siempre estoy aquí para responder su pregunta. Voy a mostrarle, Diego, un video, el que hicimos el día viernes, el que hice, a ver si lo podemos poner, lo tiene listo, ya, en un segundito. Creo que las preguntas que hacía Ramiro a primera hora con nuestras compañeras, con Ceci, con Amanda y con Carla, tiene una respuesta tiene una respuesta tácita. Nos queremos quedar con lo que tenemos, con la delincuencia, nos queremos quedar con los latrocinios, nos queremos quedar sin trabajo, nos queremos con los monopolios del Estado, de empresas ineficientes que han quebrado a la economía del país, tipo las Petro, Selec, que no se han avanzado. O sea, yo entiendo las preguntas de mucha gente que piensa que debemos
tomar con pinzas la elección. Pero si vemos a gente, ayer entrevistamos a Anabel Asín, por ejemplo, y que me digan a mí que Anabel Asín y que Diana Salazar van a ser candidatas, yo apuesto pues entonces por el futuro. Porque ya están dando dos nombres, y mire que lo dejamos a Nils fuera porque está en el consejo, lo dio, pero dejamos nombres de gente que sí va a ser, que sí han hecho por el país y que sí van a legislar de acuerdo a no solamente el momento o la óptica del gobierno, sino hacia adelante. Rosy, ¿no le parece? Yo le voy a decir lo que he repetido voy a decir a la ciudadanía lo que he dicho en todos mis recorridos, al menos acá en la provincia de Los Ríos. No podemos pretender tener resultados distintos si continuamos haciendo lo mismo. Puede sonar muy estoico lo que estoy diciendo, pero es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Y es que lo que estamos viviendo en este momento es el resultado de hechos repetitivos, de los mismos hechos. Entonces, si hemos identificado cuál es el problema, ahora vamos a la solución, pero una solución real. Esto no solo se trata de tapar la herida con una curita. No, al contrario, yo lo he dicho anteriormente, incluso desde la Comisión de Justicia, siempre pretendemos poder cicatrizar la herida, no tapar la herida, no hacer simplemente algo momentáneo, ¿no? Una curita momentánea, sino es ahondar cuál es el problema y cuál es la solución. Y este 16 de noviembre, definitivamente, la solución para muchísimos los problemas que actualmente suscitan en el país es esta consulta popular. ¿Y por qué este es una de las soluciones? Porque se plantea reestructurar y reconstruir desde la parte principal, que es la Constitución de la República, y poder reescribir la historia de un país que en su momento era de paz y que por las mismas leyes dejaron de ser de paz y lo hemos escuchado públicamente, para convertirse en un país exportador de droga, un país con estos índices de criminalidad que tenemos. Entonces, que esto sea un llamado activo a la ciudadanía a que este 16 de noviembre, si queremos un país distinto, si queremos sembrar la semilla de esperanza para que nuestros jóvenes, y aquí hay que apostar mucho por nuestros jóvenes, son el presente y el futuro del país, nuestros jóvenes vean posibilidades, vean un futuro aquí. Esos jóvenes que construyan su futuro aquí. Así que esa es la consulta popular, aunque insisto, haya algunos que probablemente tengan sus elementos y tengan sus discursos y narrativas queriendo deslegitimar la consulta. Hasta el día de hoy, créanme y se lo digo y soy muy sincera, Eduardo, hasta el día de hoy he visto una justificación técnica, sólida y consolidada para poder decirle no a la consulta popular. Una justificación que no sea política y que no es un no a Noboa, es un no al país. Yo creo, y se lo digo francamente, que esa constitución nos trajo mucho mal. La ciudadanía universal vino por allí, el tema del Consejo de la Judicatura vino por ahí, el tema del Consejo de Participación vino por allí, el tema de los excesos de garantía que defienden a los delincuentes y a las víctimas no las defienden. Yo creo que se apostó, que tiene cosas interesantes, sí, y yo creo que las cosas interesantes, el presidente dijo el otro día que él no era un hombre de derecha, que él es un socialdemócrata. Entonces, no tengo la menor duda que lo va a hacer. Ojalá se pueda instituir el tema laboral con el trabajo por horas, cambiar un código que tiene más de un siglo, que tiene desde el siglo pasado, cuando ahorita hay diferentes formas de trabajo, y que se exija lo que no se exigió cumplir en la anterior constitución, como por ejemplo, que decía cosas tajantes, que el matrimonio era para tal cosa, que era para, y la Corte Constitucional se los pasó por el forro, sino que se le dé limitaciones. Yo no creo que debe terminar la Corte Constitucional, sino que tiene que tener exclusivamente, debe ser para temas concretos. Eduardo, sí. hay que puntualizar, y perdón que te interrumpa, Sí. y aquí necesito precisar,
Nadie en ningún momento ha dicho que va a eliminar la... O sea, Por eso lo digo, hay es que ponerle un límite. El Estado de Derecho. Exacto. Es necesario y elemental, lo ha dicho el presidente de la República, es necesario y elemental respetar, por supuesto, los órganos de control, si no, ¿qué país estaríamos viviendo, no? Entonces, en ese mismo sentido, hay que respetar que sí debe continuar, debe existir, eso es parte del Estado constitucional, del Estado democrático, un órgano de control constitucional. En todo caso, lo que sí debe pasar es que se debe regular porque nadie está por encima de la ley. Eso es todo. Y ahorita los jueces de la Corte Constitucional sí están intocables, arrogan, ¿no? funciones que la Constitución no les da, y lo han hecho en muchos de sus fallos yendo contra la Constitución. Es correcto, Rosy. Gracias, asambleísta, por haber estado aquí con nosotros, y queremos mandarle un fuerte abrazo y pues obviamente éxito en sus labores. Muy amable, ¿eh? Gracias. Sí, Muchísimas gracias. y a ver si el domingo nos hablamos un ratito, la entrevistamos para ver los resultados. ¿Le parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. Siempre un gusto poder estar acá. Así Muchas que gracias. abrazos Un a abrazo. todos. Saludos a todos los ciudadanos. Gracias a Rosy Torres, asambleísta, presidente de la Comisión Jurídica de la Asamblea